¿Qué onda, creadores de contenido? Bienvenidos a un nuevo episodio de este bonito podcast. El día de hoy hablaremos de el síndrome del impostor. Es decir, cuando no nos la terminamos de creer, cuando nuestros méritos se los atribuimos a la suerte o se los atribuimos a la casualidad o a alguna circunstancia externa a nosotros, cuando pensamos que no somos lo suficientemente capaces, cuando no nos la terminamos de creer, en pocas palabras, ¿ok? El nombre del episodio todavía no sé cuál va a ser, seguramente se lo voy a cambiar porque muy pocas personas conocen este término del síndrome del impostor, pero me he dado cuenta a lo largo de estos años que es algo bastante común entre los creativos. Yo también he pasado por eso y créeme, el día que te la empiezas a creer, ese día todo va hacia arriba. Entonces, vamos con el episodio. ¿Qué onda, creador de contenido? Pues en este episodio vamos a hablar del síndrome del impostor y estamos grabando el día de hoy desde el techo de mi casa. No tenemos un mejor lugar para grabar, tenemos a nuestras espaldas el atardecer, tenemos una bonita vista y el canto de los pájaros, así que pues vamos a arrancar con esto. El síndrome del impostor, de entrada suena un poco raro, ya sabes, impostor. ¿Por qué se llama así? Porque es justamente la sensación que tenemos, nos sentimos como impostores, sentimos que estamos engañando a las demás personas porque las personas nos creen más capaces de lo que en realidad somos, ¿ok? Y como lo dije en el intro del episodio, es cuando no nos la terminamos de creer, porque algunos ejemplos es cuando, por ejemplo, decimos, se van a dar cuenta de que se han equivocado al contratarme porque yo no soy lo suficientemente bueno, o cuando decimos que he tenido suerte, o cuando decimos que es que el cliente estaba de buen humor y por eso me contrató, o porque me han dado el aumento porque les caigo bien. Es decir, cuando le atribuimos a otras circunstancias que no somos nosotros mismos nuestros éxitos, ¿ok? Y esto me ha pasado a mí muchísimas veces. De hecho, a lo largo del episodio voy a ir balconeando, me voy a estar dando varios ejemplos de cómo yo lo he vivido, para ver si alguno de ustedes lo puede sentirse identificado, puede tomarlo como experiencia. Pero definitivamente en el momento en el que me la empecé a creer, en el momento en el que me dije, no, la verdad es que sí soy chingón. Y también aquí vamos a hablar de por qué está bien de vez en cuando darse esas palmaditas de, no mames, pues lo hice bien, lo logré, fue mi mérito, la neta me esforcé, trabajé duro, me preparé. Y si lo logré y si se pudo lograr fue porque de verdad le eché ganas, trabajé por esto y también está chingón darse ese mérito, decir, pues está bien, lo logré. Y la verdad es que la mayoría de los creadores de contenido, no estoy diciendo que todos, pero una muy buena parte son introvertidos, es decir, son personas penosas o que no les gusta hablar mucho, en general un poquito miedosas o penosas. Y esto suele venir acompañado con el síndrome del impostor. También porque a lo largo de nuestro crecimiento profesional, ya sea en la familia o en la escuela, nos han dicho en diferentes ocasiones que no se puede, que no somos lo suficientemente buenos. Es decir, a veces no recibíamos esa aprobación necesaria para desarrollar esa autoestima, ¿ok? Esto también viene relacionado con una muy buena parte de la autoestima y es por eso que consideré importante hablar de este tema en el cuarto episodio del podcast. Porque créeme, en México y en Latinoamérica y en el Caribe, o bueno, si eres de otra parte también, pero en general, en esta parte de Latinoamérica, estamos muy, pues la verdad que tenemos una cultura muy como de agachados, ¿sí? Y nos han enseñado a ser humildes, yo creo que eso está chingón, pero también hay esa falta de autoestima, esa falta de me la tengo que creer, de que me la creo de verdad. Y yo definitivamente estoy seguro que influye en el éxito profesional como creadores de contenido. Por eso vengo a decirte que te la tienes que creer, ¿ok? Este episodio es un poquito de esos de motivación, pero también te voy a dar algunos puntos clave de cómo identificar este síndrome del impostor y también cómo romper con él y trabajarlo, ¿ok? Porque, de verdad, no sé si han visto, voy a buscar esa imagen y la voy a publicar en mis historias el día que publique este episodio. Es un güey en una montaña. O como así han visto en Dragon Ball Z, hay un episodio en donde Piccolo se quita se tiene como una capa que tiene unas cosas, que tiene una tela blanca aquí a los lados, son como unas sombreras, y cuando se la quita, dice, me voy a quitar mis sombreras de entrenamiento, y Cell dice, no, ¿cómo va a ser? O sea, pues ¿cuánto más, no? Entonces se las quita, pero cuando las quita, ves como cae al suelo y ¡puf! Como si pesaran millones de toneladas. Entonces eso pasa, que cuando te quitas de encima este síndrome del impostor y te la empiezas a
creer, es de verdad como si te quitaras 1000 kilos de encima y los dejaras caer y te sientes poderoso porque todo este tiempo estuviste trabajando, estuviste haciendo todas las cosas con este peso encima, pero cuando te lo empiezas a creer, te lo quitas de encima. Así de poderoso es esto. ¿Ok? Por eso consideré tan importante tocar este punto. El síndrome del impostor se debe a que vivimos en una ansiedad constante de no estar a la altura. Nos pasa cuando nos contratan para un proyecto importantísimo o con un cliente muy grande y creemos que no somos lo suficientemente buenos o no estamos a la altura. En ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, no es así y déjame decirte que nunca vas a estar lo suficientemente preparado para todo lo que viene. El chiste está en saber cómo solucionar esos problemas, cómo seguir creciendo profesionalmente y la manera correcta de afrontarlos no es pues agachándote, sino al contrario. Así que de entrada me gustaría que toquemos los 3 puntos clave de cómo identificar el síndrome del impostor para que veamos cuáles son esas actitudes, esas frases que a veces decimos en nuestro día a día para dejar de hacerlas, dejar de decirlas y después te voy a explicar cómo puedes combatirlo, ¿va? Bueno, vamos a ello. Muy bien. En primer lugar, una de las actitudes o cosas que nos llegan a suceder es que como individuos tenemos esa sensación de que estamos engañando a las personas que nos rodean en lo relativo, hablando de nuestras habilidades y nuestras competencias. Nos sentimos justamente como un impostor. Cuando nos llamaron para un trabajo muy bueno, por ejemplo, yo como videógrafo me llaman para un proyecto nuevo, muy bueno, con un cliente grandísimo, siento que pues estoy engañando a los demás porque chinga, tal vez vieron mis videos en redes sociales, pero es que realmente no soy tan bueno, es que ese video no lo hice yo solo, lo hice con alguien más y no voy a poder yo solo aquí. Y es que en ese tipo de sensaciones que damos de que estamos engañando a los demás es una de estas del síndrome del impostor. Así que mucho ojo, si tú estás teniéndola, observa lo que dices, observa lo que haces, identifícalo. Número 2. Debido a esta sensación de engaño, entre comillas, debido a esta sensación de engaño que estamos teniendo, nosotros como personas sufrimos un miedo y una ansiedad pues que a veces puede ser bastante grande ante la idea de vernos desenmascarados. Constantemente no podemos tener clara nuestra mente y yo creo que esto igual es una de las cosas que más afecta a la hora de tratándose del síndrome del impostor. Cuando estamos trabajando en un proyecto nuevo, como creativos, lo que necesitamos es nuestra cabeza, ¿sí? Y de hecho en un video anteriormente llegué a decir, nuestra cabeza, nuestro cerebro es nuestra mejor herramienta, pero también es nuestro mayor enemigo. Y tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, porque definitivamente no podemos explotar nuestra creatividad al 100%, no podemos poner todo nuestro enfoque y toda nuestra energía en ese proyecto porque estamos con esa ansiedad y con ese miedo de que vayamos a ser descubiertos, de chinga, es que van a darse cuenta de que no soy tan bueno como pensaban, como aquí lo puse, desenmascararnos, o sea, que nos desenmascaren y se den cuenta de que somos un fraude, aunque en realidad no lo somos, de eso se trata. Entonces hay que trabajar mucho esta parte. Y ahorita más adelante te voy a explicar cómo. Pero sí, es una de las cosas que suceden. Y recuerdo justo en un proyecto de fotografía, yo la verdad casi no hago fotografía, yo soy videógrafo. Pero definitivamente varias de las habilidades de video me han servido para fotografía y en diferentes ocasiones he hecho mucha fotografía de paisaje. Y en esa ocasión estaba contratado para fotografía de un evento social y de hecho pasó recientemente, hace unos meses atrás. Un familiar me contacta para que yo le haga una fotografía de sociales, específicamente 15 años. Era un evento de 15 años. Y yo no me sentía completamente capaz. Me sentía justamente un fraude porque al final la verdad es que logré cerrar el trato, o sea, logré cerrar la venta. Me llamó, me dijo, oye, Edgar, estoy interesado en esta sesión de fotos, que también venía acompañado con video, pero a mí lo que me preocupaba es justamente la parte de foto. Y la verdad es que me desenvolví bien, o sea, durante la llamada de venta le vendí, cerré el trato, muy bien, viáticos, todo pagado. De hecho fue en otra ciudad, viajé, todo chido. Sin embargo, me sentía pues justo con el miedo de ansiedad de que me descubrieran, de que cuando entregara las fotografías no fuera lo que esperaban, de que hablaran mal de mí, entre otras cosas. Entonces ese gusanito que tenía ahí de, ay, es que no voy a poder, es que chinga, mejor le devuelvo el dinero, mejor contrato a alguien más, mejor... Entonces esas dudas, cuando lo que debía haber hecho en ese momento es decir, ok,
Edgar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, te da miedo, te da temor que no sea suficientemente bueno, pues prepárate. O sea, ¿qué cosas necesitas? Ya sabes hacer fotografía de paisaje, de retrato, y justamente lo que en ese específicamente, lo que esta persona quería eran fotos frente al mar. Entonces fue ahí cuando dije, ok, ¿y qué puedo hacer? Bueno, me voy a preparar, voy a buscar referencias, voy a mandarle para que no me agarre desprevenido. Hice un mood board, busqué diferentes fotos de referencias, algunas que yo había tomado, algunas de Pinterest, y se los mostré y dije, mira, este es el estilo que estoy buscando. ¿Te gusta? Le mostré tres estilos diferentes. Ah, mira, de estos me gusta esta y esta. Ah, perfecto. Entonces yo ya tenía una imagen más clara en mi cabeza de qué era lo que el cliente quería. Ya me sentía más seguro. Y cuando llegó el día, cuando llegó el momento, estaba preparado, tenía ya la idea más clara. De hecho, ya había practicado anteriormente igual. Al final, las fotografías quedaron preciosas. Quedé muy contento con el resultado. Hace mucho tiempo que no hacía unas fotografías como esas. El cliente extremadamente contento. De ahí me salieron otros 3 trabajos que hasta la fecha sigo en contacto con varios de ellos. Entonces, te das cuenta cómo ese síndrome del impostor te consume la energía y ese enfoque que deberías tener mejor en cómo resuelvo esto, cómo sí puedo hacer que suceda. Y de hecho esas fotografías las puedes ver en mi Instagram. Son unas fotografías de una chica de 15 años que publiqué, te digo, no hace mucho. Están en un muelle, se ve el atardecer de fondo. El vestido está volando por el cielo, o sea, volando por el aire. Tomé la foto en movimiento. La verdad es que me encantaron, me encantó ese trabajo. Y es justo lo que pasa, lo que puedes lograr cuando dejas de lado este miedo del síndrome del impostor. Y bueno, por último, el tercer punto clave es que este impostor, o sea, nosotros, llegamos a desacreditarnos, ¿ok? Cuando logramos algo positivo, cuando tenemos un logro positivo, solemos desacreditarnos, ¿sí? Consideramos que lo que logramos fue por una causa externa y por lo tanto que no podíamos controlar. Y le atribuimos a esta causa externa nuestro éxito. Esta causa externa puede ser la suerte, puede ser que las personas se confundieron, o puede ser que las personas sentían simpatía hacia nosotros. Y esto es peligroso. Mucho ojo. Que a veces cuando nos felicitan porque logramos algo bien, porque lo hicimos bien, porque somos chingones, nos desacreditamos y decimos, no, es que tuve suerte, no, es que se dio el momento, no, es que tal persona lo hizo muy bien, no yo. Y no, puede parecer algo minúsculo, de verdad, puede parecer algo minúsculo, pero el aceptar estas felicitaciones y últimamente de verdad empieza a darte cuenta de tus comportamientos, pero yo cuando empecé a darme cuenta de estos comportamientos que yo tenía, de cuando la gente me felicitaba, yo anteriormente decía, no te preocupes, no, muchas gracias, no, es que no fui yo, es que fue esto. O sea, la persona me estaba agradeciendo y yo no aceptaba sus agradecimientos, no aceptaba sus felicitaciones, más bien. Y no, cuando alguien te felicite, cuando alguien te dé esa palmadita por tu éxito, acéptalo y di muchas gracias. Sí, la neta es que me esforcé, la neta es que lo hice bien, la neta es que date esa palmadita en la espalda de vez en cuando de sí, la neta me lo gané. Y créeme, esa pequeña acción va marcando una diferencia en tu autoestima y te la empiezas a creer. ¿Y sabes qué es lo más chingón de cuando te la empiezas a creer? Que los demás a tu alrededor se empiezan a dar cuenta, lo empiezas a transmitir, esa energía se contagia. Y lo único que trae esa actitud son más y más y más cosas buenas. Bien, y te lo digo por experiencia, porque desde el momento en el que dije, la verdad es que sí puedo. Y todo comienza, obviamente, como lo había platicado. De hecho, en el episodio anterior, cuando platicamos con Alegría y Sabrosura, justo tocamos un tema similar, que es el tema de qué pasa cuando tu familia no te apoya. Que en parte de aquí viene que el hecho de que no nos la creamos del todo, porque esa aprobación o esas palmaditas no siempre llegaron. Entonces tenemos ese miedo y esa espinita de, ay, es que puede que no sea lo suficientemente bueno, y si la verdad no, es que no lo soy. Pues aquí, cuando empiezas a recibir esos agradecimientos, esas felicitaciones, y te empiezas a dar esa palmadita a ti mismo, empiezas a construir el cimiento de lo que más adelante va a ser es el que te la creas. Te empiezas a formar como persona. Y esa fuerza, esa actitud que tú solito te vas formando, esa confianza, esa autoestima,
más adelante ayuda a que te arriesgues a hacer cosas más grandes, más locas, porque sabes que tus límites empiezan a expandir. Y de verdad, nuevamente con el ejemplo de Picoro, cuando se quita esa capa y la tira al suelo y pesa millones de toneladas, te sientes ligero, ¿no? ¿Te ha pasado que cargas algo muy pesado y cuando la sientas te sientes ligero porque ya tuviste ese peso por tanto tiempo y te acostumbraste a moverte y a actuar con ese peso? Pues cuando te lo quitas de encima te sientes más ligero y capaz de hacer más y más cosas. Y pasa mucho con los latinoamericanos, que a veces no nos la creemos, pensamos que no somos lo suficientemente buenos y no nos arriesgamos a esos trabajos más grandes, no nos arriesgamos a salir de nuestro país, no nos arriesgamos a hablar con ese cliente que pensamos que nos puede rechazar porque no nos la creemos, ¿ok? También aquí quiero tocar un punto bien importante, que es el tema de la procrastinación. Aquí esto te va a encantar, de verdad. Empecé a investigar un poco más acerca del síndrome del impostor porque tampoco soy un experto en este tema, simplemente lo he vivido y me había dado cuenta de que lo sufríamos nosotros los creativos, pero me puse a investigar un poquito más y me di cuenta de que la procrastinación está completamente relacionada a este síndrome del impostor. Y quedé con los ojos abiertos cuando dije, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Porque, y escucha esto. Frente a una tarea que consideramos importante y que presenta un riesgo, porque no nos la terminamos de creer, pues nosotros o los sujetos, el sujeto se siente un impostor, así que empieza a poner en marcha un círculo vicioso, ¿ok? En pocas palabras. Cuando tenemos una tarea importante o cuando tenemos un nuevo proyecto importante o cuando estamos delante de algo verdaderamente importante, pero no nos la creemos por este síndrome del impostor, empezamos a realizar una serie de acciones para evitar realizar esa tarea o evitar estar en esa situación. Y una de estas acciones es la procrastinación. ¿Y cuál es este círculo vicioso del que hablamos? Primero comienza con la procrastinación y después viene seguido de un exceso de trabajo. ¿Te suena familiar? La procrastinación nos permite eludir esta ansiedad porque sentimos que no lo vamos a poder hacer. Entonces, para evitar esa sensación, inconscientemente empezamos a eludirla. Que tenemos un proyecto muy importante, tenemos que presentar un video, tenemos que hacer una presentación, tenemos que enviar una cotización a un cliente o tenemos que una cita muy importante. Empezamos a buscar excusas, empezamos a buscar pretextos, empezamos de repente nos surgen otras cosas importantes por hacer y todo esto es para postergar la acción importante. Y a este proceso de eludir y de ponernos a hacer otras cosas que en ese momento realmente no son importantes, se le llama procrastinación. Y esto también pues, nos sirve para proteger nuestra autoestima, porque nuevamente no nos sentimos lo suficientemente capaces, entonces posponemos lo más que se pueda esta confrontación con la tarea. También otra cosa que sucede es que tenemos una preparación excesiva. Sentimos que necesitamos tener todo listo, necesitamos tener todo perfecto, necesitamos que cuando lo presentemos todo salga estupendo, a la perfección, que no se nos vaya nada. Pero en realidad todo esto no es necesario, nuevamente es otro tipo de procrastinación. Por un lado, evitamos realizar la tarea haciendo otras cosas que no son importantes en ese momento. Y por el otro lado, tenemos una preparación excesiva que igual es parte de una procrastinación. Decimos, no, es que todavía le falta esto, es que todavía le falta lo otro. Es que, mira, me falta todavía unas cositas. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando te toca publicar tu contenido en redes sociales. Sentimos que no somos lo suficientemente buenos para publicar ese video porque la gente se puede burlar de nosotros. Porque sentimos que, por ejemplo, si yo grabo un video hablando del síndrome del impostor o hablando de marketing, puedo llegar a decir, no, es que yo no soy lo suficientemente bueno hablando de marketing. Eso lo pienso dentro de mi cabeza. Entonces digo, ay, es que no voy a publicar el video porque todavía no está listo. Es que no tenía buena iluminación, es que no tenía buen audio, es que no tenía buen esto. Y empiezo a buscar pretextos, empiezo a procrastinar, empiezo a hacer otras cosas, empiezo a tener una preparación excesiva para no llegar a ese momento, para no afrontar esa situación y estar protegiendo mi autoestima. Entonces, mucho ojo, si tú estás presentando estas situaciones, si tú estás realizando este tipo de acciones, inconscientemente, obsérvalas y cámbialas, ¿ok? Porque esto se debe al síndrome del impostor. ¿Y cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Cómo terminamos con este síndrome del impostor? Pues bueno, estuve investigando y existe una psicóloga que se llama Pauline Rose Clarence que recomienda que ante toda práctica hay que atribuirse un mérito tras ese logro. Es decir, darte esa palmadita cada vez que logres algo chingón. Cada vez que tengas éxito, reconoce que tuviste éxito.
grítalo, di sí muy bien. De hecho, hay un ejercicio, cuando tomé un curso de ventas, en el ejercicio que teníamos cada vez que se lograba una venta era sonar una campana. Era metafórico porque, bueno, ellos en su oficina tienen una campana que cada vez que lo hacen agarran la campana y la tocan y gritan y cerramos una venta, lo logramos, para asociar ese sonido de la campana con una emoción de wow, lo lograste, cabrón, créetela, para que la siguiente vez se le llama entrar en racha. De hecho, los vendedores lo usan mucho. Cuando venden, lo celebran, lo gritan, se dan ese mérito, entre ellos lo festejan. Y como en este curso de ventas lo que hacían era tocar una campana, en otros casos tocan un bong. Hay diferentes como rituales que puedes realizar para que tu cerebro entienda de, oye, lo lograste, muy bien, sí pudiste, ¿ok? Y a esto se le llama bucle de retroalimentación. Cuando tenemos, o también se le llama estar en racha, cuando logras algo bueno, cuando tuviste un éxito, festéjalo para que tu cerebro entienda que eres bueno realizando esa tarea y se la empiece a creer. Y la siguiente vez que lo hagas, como ya tienes en la cabeza que eres bueno haciéndolo, las posibilidades de que lo logres y te salga bien son mayores y mayores y mayores. Y empiezas a entrar ese bucle de retroalimentación o esa racha de cosas positivas. Y mucho ojo. Lo contrario a esto es cuando no nos la creemos y cuando no celebramos nuestro éxito y cuando tenemos un éxito nos aplastamos a nosotros solitos. Entonces entramos en esa mala racha de no podemos y en la siguiente no volvemos a poder y no podemos y no podemos y no podemos. O con los vendedores que intentan hacer una venta y no cierran la venta y en la siguiente y dicen, ay, es que soy malo vendiendo. Entonces se están aplastando y no se están dando el mérito y en la siguiente vuelven a fallar en la venta y vuelven a fallar y vuelven a fallar. Nos pasa lo mismo a nosotros los creativos. Entonces, ante toda situación de éxito, date esa palmadita porque lo lograste. Ahora te voy a presentar algunos casos reales en los que se te puede presentar este síndrome del impostor para que tú los puedas identificar, ¿ok? Número 1. Cuando pensamos que nuestro trabajo no vale lo que estamos cobrando. El tema del dinero y el síndrome del impostor van muy de la mano. Cuando estamos delante de un cliente y nos pide un precio, nosotros ya sabemos que nuestro precio es, no lo sé, voy a decir cualquier cantidad, $100, $200, vamos a quedar $100, ¿ok? No, pues mira, diseño que tú voy a hacer te va a costar $100. Pero a veces tenemos miedo de que el cliente piense que $100 es mucho. O más bien, a veces no nos creemos que nuestro trabajo valga $100. Entonces, lo que solemos hacer es, cuando el cliente nos pide una cotización, empezamos a procrastinar, empezamos a realizar otras tareas o lo contrario también pudiera ser, empezamos a realizar una cotización perfecta, tratamos de buscar referencias, tratamos de hacer, a veces hasta hacemos un diseño como de referencia para podérselo mandar y que esté todo perfecto, pero lo único que estamos haciendo es aplazando esa acción de simplemente en el teléfono, en la llamada, decirle al cliente, oye güey, son $100 y ya, no necesitas hacer más, pero entramos en este círculo vicioso porque justamente no las creemos, así que ahí mucho ojo. Otro. Cuando tenemos una venta, ¿ok? Justo como el ejemplo de vendedor que platicaba anteriormente, nosotros los creativos, aunque no somos vendedores como tal, pero si eres freelance o estás emprendiendo como creativo, como creador de contenido, seguramente a ti te toca pues hacer la parte de la venta o tener el contacto con el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cerramos una venta, no nos la creemos, pensamos que fue suerte, pensamos que fue porque nos recomendaron, pensamos que el cliente de seguro se equivocó y no. Cuando cierres una venta, festéjalo, celébralo, grítalo, toca una campana, toca un bong, que el bong es esos los chinos, que es como un platillo gigante y que le golpean con un palo y tiene una bolita y suena boom, ese es el bong. Entonces golpea un bong o sale a la calle y grítalo, avienta dinero al cielo, lo que tú quieras, pero celébralo, ¿ok? Date esa retroalimentación positiva. Y ahora, aquí también te doy un pequeño y rápido consejo. Muchas veces cuando sentimos que nuestro trabajo no vale lo suficiente, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Evalúate del 1 al 10. En este caso, si eres un videógrafo, un fotógrafo, un diseñador, lo que sea que te toque, evalúate del 1 al 10, evalúa tu trabajo. Mi trabajo, esto que estoy entregando, ¿qué tan bueno es? Del 1 al 10, donde el 1 es el más bajo y el 10 es el más alto. Si estás entre un 7 y un 8, pregúntate qué puedes hacer para mejorar tu trabajo. Y si te das un 9 o un 10, entonces sal a venderlo con toda la confianza del mundo.
Si tú mismo dices, no, ¿sabes qué? Es que la neta mi trabajo sí está entre un 9 y un 10, no tienes nada de qué preocuparte, no tienes por qué tener miedo de que el cliente te vaya a decir que no, porque si tu trabajo de verdad tú te estás evaluando y tú consideras que es lo suficientemente bueno, pues de verdad vas a poder vendérselo a quien sea al precio que tú quieras prácticamente. Ahora, si estás entre un 100 y un 8, como te había platicado, analiza qué puedo mejorar, tal vez esta técnica, tal vez esto, tal vez lo otro. Y lo importante es que tú te sientas en confianza, que tú te la creas nuevamente, ¿ok? Y por último, llegamos a la parte de qué pasa si no es el mejor momento. Esto sucede para cuando muchos están este año arrancando con su marca personal, están arrancando con su propio contenido de valor, es decir, están empezando a publicar más contenido en sus redes sociales, pero piensan que no están en la mejor situación, en el mejor momento, o que no son lo suficientemente buenos para publicar ese trabajo o ese contenido. O nuevamente, síndrome del impostor al 100%. Pero te pongo este ejemplo. El año pasado a muchísimas personas les pregunté, oye, ¿y por qué no publicas tu contenido? No, es que no es un buen momento. Y qué gracioso, porque en el año pasado, por ahí de enero, febrero, era posiblemente el mejor momento de la historia. Después de eso vino la pandemia. Y si antes pensaba que era un buen momento, que no era un buen momento, ¿qué habrán pensado después de la pandemia? Te pongo esto de ejemplo para que te des cuenta de que en realidad no existe el momento perfecto, ¿ok? No existe, nada más son esos miedos, es nada más esa inseguridad y ese síndrome del impostor nuevamente que está ahí en tu cabeza pensando, haciéndote pensar que eres un engaño, que eres un fracaso, que la gente cuando vea tu trabajo no te la va a creer. Entonces rompe con todo eso y simplemente hazlo. El secreto de la vida está escondido, ha estado todo este tiempo escondido en forma de eslogan de Nike y nadie se ha dado cuenta. Lo voy a repetir, el secreto de la vida ha estado todo este tiempo escondido en forma de eslogan de Nike. El eslogan de Nike, si lo has identificado, si no lo conoces ahorita te lo digo, el eslogan de Nike para mí es el secreto de la vida. Y si no conoces el eslogan de Nike, te lo digo, just do it, solo hazlo. Así de fácil, solo hazlo. Ese es el secreto de la vida para ti, creador de contenido. Solo sal y hazlo. Último consejo que para ayer, cerrando este bonito episodio que se me ha hecho muy interesante. Es algo un poquito diferente a lo que normalmente hablaríamos con creadores de contenido, pero de verdad creo que este tema que así está un poco hablado. Normalmente nos centramos como en lo técnico, en las habilidades, y más adelante vamos a estar, de hecho el siguiente episodio vamos a hablar de habilidades en este 2021, hablar a la cámara, redactar, vamos a hablar un poquito más de marketing y video, pero necesitamos establecer bien estas partes porque nuevamente más adelante, si tienes la mejor cámara del mundo, ya eres el mejor videógrafo, el mejor fotógrafo, el mejor diseñador, no sirve de nada si no te la crees. Entonces todo empieza creyéndotela. Y bueno, aquí vamos a hablar ya por último de las debilidades y las fortalezas. Muchas veces nosotros tenemos muy claras cuáles son nuestras debilidades. Es muy fácil identificar nuestras debilidades y dejamos a un lado nuestras fortalezas. De hecho, no sé si te ha pasado, a mí en la creo que secundaria y prepa me hacían en la clase de cívica y ética y en la de tutoría creo que era, y me ponían a escribir cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Y todos mis amigos siempre tenían un chingo de debilidades. Es muy fácil para nosotros escribir cuáles son nuestras debilidades. Y por lo mismo también solemos centrarnos en estas debilidades. No lo hagas. Si ya sabes que eres malo hablando a la cámara, si ya sabes que eres malo en marketing, si ya sabes que eres malo dibujando, si ya sabes que eres malo vendiendo, no te rompas la cabeza tratando de volverte mejor en eso. Sí, así de fácil. No te rompas la cabeza tratando de ser mejor en lo que ya eres malo. Acéptalo, punto. Por ejemplo, yo soy malísimo con mis finanzas. Soy pésimo, asquerosamente malo. Y me estoy preparando, estoy tomando algunos cursos porque necesito tener al menos las habilidades básicas, porque de verdad no tienen ni idea de lo malo que soy. Sin embargo, yo necesito encontrar a alguien con quien pueda formar equipo, que sea excelentemente bueno con las finanzas, que le encanten los números, para complementarme. Eso es lo que te recomiendo. El trabajo en equipo es increíblemente importante siendo nosotros creativos, porque justo cuando tú busques a alguien con quien asociarte, o cuando tú busques a alguien con quien realizar un proyecto, o cuando tú busques a alguien con quien pues trabajar en conjunto, porque muchos de los proyectos creativos requieren siempre de alguien más, busca a alguien que te complemente, que complemente tus debilidades. Y aquí viene el por qué no tiene caso que te esfuerces en perfeccionar esas debilidades. Puedes volverte mejor con el tiempo, definitivamente te vas a volver mejor en esas cositas que todavía no te salen bien, pero
no te frustres y que no te genere esa ansiedad del tratar de ser perfecto en eso que ya eres malo. Porque muchas veces vemos a otras personas que, es que él es muy bueno hablando de la cámara. No, si no eres bueno hablando a la cámara, pero eres muy bueno dibujando, pues dibuja, no hagas videos, dibuja, muéstrate dibujando, explota tus habilidades, ¿ok? Explótalas y así es cuando vas a empezar a tener más éxitos porque estás trabajando justo en la parte en la que ya eres muy bueno. Vas a dejar de preocuparte por esas frustraciones y lo que te recomiendo es que busques a alguien en tu que integres a alguien en tu equipo que sea extremadamente bueno con eso en lo que tú no lo eres tanto. Yo lo he hecho, me ha funcionado de maravilla. Te lo digo por la parte, por ejemplo, mi compañero Juanjo, que de hecho ya lo tuvimos en un podcast anterior, que creo que es el episodio 7 por ahí de la primera temporada, se llama el SAT para emprendedores o contabilidad para emprendedores, algo así. Búscalo, es muy bueno. Pues justamente, por ejemplo, él me estaba apoyando con la parte de contabilidad, que tiene que ver con la parte de finanzas, que también soy malísimo. Y ese tipo de situaciones las puedes tú ir resolviendo, simplemente integrando a alguien a tu equipo que te pueda ayudar. Pues bueno. Este tema, en realidad de lo que se resumía, lo que quería explicarte es, te la tienes que creer, güey. De verdad, te la tienes que creer. No hay otra, no hay otro camino. De verdad, te vas a quitar un peso gigantesco de encima cuando se vaya ese miedo, se vaya esa ansiedad y de ser desenmascarado, de que la gente se dé cuenta de que eres un fracaso, de que eres un fraude. No, empiézatela a creer. De verdad, no tienes idea de lo lejos que puedes llegar. Y si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta de este tema, te gustaría contarme algo, o tal vez tienes una situación en particular que no sabes bien cómo resolverla, envíame un mensaje por Instagram, por Facebook. Estoy en Facebook como Edgar Solórzano, con S y luego Z, y en Instagram como @Edgar Solórzano Cap. Cap es CAB. De todas maneras dejo los links en el episodio de en el episodio de Spotify. Si estás escuchando esto, si estás viendo esto en YouTube, también te dejo los links aquí abajito. Escríbeme si tienes alguna duda o si te gustaría recomendar algún tema para el siguiente episodio. Espero que te haya gustado muchísimo, creador de contenido, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Espera. Último punto. Si te gustó este episodio, compártelo con otros creadores de contenido. Spotify tiene la función de compartir, en el iconito de compartir. Puedes compartirlo en tus historias y etiquétame. Me encantaría compartirlo también. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.